Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a este primer seminario online donde vamos a ver los ejercicios de elasticidad. Vamos a ver cómo la capacidad elástica afecta al cuerpo, qué es lo que nos permite, qué es lo que nos limita y cómo lo vamos a observar en las diferentes personas. Pueden ser nuestros atletas, nuestros colegas, nuestros compañeros de equipo, y espero que se lleven herramientas para poder mejorar en este aspecto en las personas que tengan dificultad para realizar los ejercicios de elasticidad y para realizar los ejercicios que tengan un gran requerimiento de capacidad elástica, como suele ser los movimientos de gimnasia y de levantamiento olímpico. Les voy a hablar un poco de mi formación profesional. Comencé con esto en el 2010, metiéndome en la licenciatura de Actividades Físicas y Deportivas, donde mi objetivo era formarme como preparador físico para poder entrenar atletas desde edades formativas hasta el alto rendimiento. Terminado ya ese periodo, me dediqué solo un año a trabajar en tenis, en básquet, en diferentes áreas, y después comencé a estudiar la licenciatura en terapia física. Para algunos países es la kinesiología. La diferencia entre la terapia física y la kinesiología, según la universidad donde se esté dictando, es el origen de la escuela, ¿sí? La terapia física es a nivel de la escuela inglesa y la kinesiología es la escuela francesa. La licenciatura en kinesiología y fisiatría la hice en otra universidad porque a la vez los horarios me permitían especializarme en otras áreas, así que parte de ese 2015-2016 me dediqué a hacer el posgrado en acupuntura y medicina tradicional china, donde empecé a utilizar herramientas de la medicina no convencional, o por ahí la conocida medicina holística, para los tratamientos de mis pacientes. Y lo último que he cursado fue el posgrado en praxis vertebral tibetana en el año 2018, donde me formé para manipular segmentos, estructuras óseas, tejidos, etc. Entre otros cursos que hice entre 2015 y 2019, cosas que me interesaban, herramientas para agregar, las técnicas de punción seca de los puntos gatillos, que es una técnica que se usa mucho en las lesiones crónicas musculares o por dolor crónico muscular. La punción seca espinal, que se utiliza para liberar espacios intervertebrales. Las técnicas metaméricas reflejas representan lo que es la función o la inervación metamérica, o sea, a cada nivel vertebral, y su relación con las vísceras y con los diferentes órganos, y con la sensibilidad de diferentes zonas de la piel, la función motora, etc. Y hice un curso en tape neuromuscular. El taping es esta terapia bastante conocida, que es un poco como un parche de elástico que se utiliza para tratar ciertas zonas de dolor en deportistas, en personas sedentarias incluso. Es una cinta elástica, no la vamos a ver en este curso, pero se puede utilizar de varias formas para que el atleta pueda seguir con sus funciones y no corra tanto riesgo de lesionarse, o una persona sedentaria por ahí pueda comenzar a hacer actividades sin sufrir tanto un dolor crónico. Se usa para asistir la postura, se usa para estribar en algunos casos antes de usar, se usa como un pre-tape antes de estribar un tobillo, por ejemplo. Se usa para dar mayor estabilidad a las articulaciones. Y quería mostrarles un poquito también mi experiencia deportiva. Yo siempre me dediqué a jugar al básquet en diferentes clubes. Fui pasando de lo que es el básquet amateur hasta que llegué a jugar profesional, y finalmente ahora ya no me dedico más a jugar al básquet, simplemente he tomado una cultura de mantener mi actividad física a través de lo que fue el CrossFit y el levantamiento olímpico, que lo empecé aproximadamente en el año 2015, cuando terminé mi carrera de terapia física, y es un poco que me volqué hacia ese lado lo que me llevó a estar a donde estoy ahora, o sea, dedicarme a lo que hoy hago, que es esto de tratar y prevenir lesiones en atletas de CrossFit, de levantamiento olímpico, de la gimnasia deportiva, de circo, bueno, en fin.
En mi experiencia profesional pasé por varios consultorios convencionales, pero lo que más destaco es mi trabajo en All Team desde el año 2014 hasta ahora inclusive. También fui kinesiólogo en Unidos Program con Sasha Nievas y Batu Kiribarren hasta el año pasado, 2019. Y bueno, fundé Keypoint aproximadamente en 2016, que lo que estoy buscando es mostrar de alguna forma una visión diferente sobre lo que es la prevención y la rehabilitación de las lesiones, diferente a lo que tal vez es más usado ahora, pero en sí tenemos que saber que todas las terapias que utilizamos van a buscar básicamente lo mismo, dar un estímulo para mejorar la respuesta de la persona y generar una adaptación que evite una lesión o que recupere una lesión o una disfunción. Muy bien, nos vamos a encontrar en un primer panorama con estas generalidades. Son generalidades sobre los movimientos de las personas que vienen a entrenar con nosotros. Como dice bien en la foto, compensado versus alineado es el primer pensamiento que nosotros nos hacemos sobre la ejecución del movimiento de la persona. Y tenemos que preguntar también varias cosas. Además de cómo se mueve, cuál es su conocimiento y su formación. Si se ha dedicado o no al deporte con anterioridad, si tiene una formación en las disciplinas que nosotros estamos brindando. No va a ser lo mismo entrenar a una persona que viene del levantamiento olímpico o si viene de la gimnasia o si simplemente es una persona que realizó entrenamiento convencional de fuerza, ¿sí? Tiene experiencia en alguna de esas áreas que nosotros estamos trabajando. Si no tiene experiencia, ¿tiene control motor para realizar los ejercicios? O simplemente está forzando posiciones y movimientos para poder encarar los ejercicios, para poder ejecutarlos de una manera aproximadamente correcta. ¿Es rígido o es laxo? Vamos a tener segmentos que responden mejor a los movimientos y mejor en algunos movimientos que otros. Tenemos que tener el ojo afinado como para saber si presenta restricciones en algunas zonas y tenemos que preguntarle también cuál es su sensación, ¿sí? ¿Qué es lo que la persona siente que le cuesta? Y en base a lo que la persona siente que le cuesta, a lo que nosotros creemos que es su restricción de base, vamos a poder armar una secuencia de ejercicios para resolver esas restricciones. ¿En qué movimiento tiene más dificultades? Me refiero también a lo anterior. Si en su formación ha tenido práctica de esos movimientos, si sabe, si tiene conocimiento sobre los ejercicios olímpicos, tal vez conoce algunos ejercicios de la metodología, lo que nos va a facilitar enseñar el resto. Tal vez nunca agarró una barra en su vida y es la primera vez que lo hace y tenemos que saber que la persona está muy preocupada por el elemento que está sosteniendo. O sea, le va a importar mucho más el estímulo que le da la barra, porque es algo desconocido, y mover la barra tal vez que las posiciones que va a utilizar y los patrones de movimiento que va a utilizar para mover esa barra, o la mancuerna o la kettlebell, lo que sea que le demos. Entonces tenemos que saber que muchas veces esto va a ocupar un gran espacio en la cabeza de la persona. Va a ser mucho más importante realizar el movimiento que entender cómo lo está realizando. Además del proceso normal de entrenamiento, que es el aprendizaje de los movimientos correctos. Vamos a meternos todavía en algunas generalidades para que ustedes entiendan desde mi trabajo, o sea, desde mi pensamiento, mi visión sobre la organización del cuerpo, cómo nos vamos a enfocar para poder determinar cuál es la problemática de la persona. Y vamos a empezar un poquito con este concepto de la tensegridad. Como hice, y quiero que primero fijen bien la mirada en esta imagen, donde vemos al muñequito como si fuera un muñeco inflable y un par de manos que los están traccionando de diferentes lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que un nudo, una cicatriz, un golpe, cualquier estímulo que yo dé para que el cuerpo reaccione en una zona del cuerpo, como es una red, va a tener efecto o puede tener efecto sobre cualquier otra zona, ¿sí? Este sería a la derecha el modelo interno de cómo esto está relacionado, y acá abajo tenemos un modelo de tensegridad de lo que sería la columna vertebral, ¿sí? Cómo la columna vertebral se va a modificar. ¿Y qué es la tensegridad? Bueno, como dice bien acá, es un principio estructural basado en el empleo de componentes aislados, comprimidos, que se encuentran dentro de una red tensa continua, de tal modo que los miembros comprimidos, que generalmente son barras,
no nos referimos solamente a los huesos, que serían las barras, la representación mental de una barra para nosotros, que se toca decir, sino que pueden ser órganos, pueden ser vísceras, ¿sí? Pueden ser diferentes estructuras. Y están unidos únicamente por medio de componentes traccionados, o sea, por fascia, por músculos, por tendones, por ligamentos. En el cuerpo humano, estas barras y estos cables, ¿sí?, que son los elementos que traccionan, van a estar no específicamente separados en diferentes materiales, sino que dentro de los huesos, ¿sí?, dentro de la estructura ósea, vamos a tener componentes como cables, como son la elastina, como son los tejidos, el cartílago, o diferentes componentes de los tejidos, ¿sí?, que son elásticos, no son rígidos. El hueso, componente óseo, es algo que no es totalmente rígido, se vuelve rígido cuando está fuera del cuerpo, cuando está muerto, porque queda la mayoría en calcio, digamos, cuando uno sostiene un hueso, si alguno ha ido a la morgue y ha estudiado anatomía con un hueso real, es rígido, pero cuando está dentro del cuerpo humano, tiene un gran componente elástico, o sea que puede recibir tensión, recibir traumatismos y amoldarse a esto. Obviamente que tiene mucha menor capacidad elástica que un tendón, que un músculo, ¿sí?, pero esto es porque cada tejido cumple diferentes funciones. Entonces, entre estas barras y estos cables hay espacios delimitados que se van a mover según la modificación que haya sobre el cuerpo. Desde ya les digo, si hay alguien que está traccionando, bueno, esta zona se va a modificar, esas barras y esos cables se van a modificar en función de este estímulo, ¿ok? Y así como esta zona se modifica, todo el resto del cuerpo, desde el pie a la cabeza hasta el hombro, van a reaccionar a ese estímulo externo. Y para entender cómo están unidos estas barras, ¿sí?, sean huesos, órganos diferentes, ejemplos de estas imaginarias barras que estamos hablando, vamos a tener la fascia, que es algo que se ha hablado mucho en el último tiempo. La fascia es una estructura de tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo, ¿sí? O sea, tejido conectivo, ya sea colágeno, elastina, cualquiera sea el tejido que está formando esta fascia, va a estar uniendo todos los tejidos del cuerpo, desde huesos hasta órganos, sistema nervioso central, todo. Posee una apariencia membranosa y conecta y envuelve todas las estructuras corporales. Conecta y envuelve, ¿sí?, da soporte y protección y le da forma al organismo. Constituye un material de envoltorio de aislamiento y también nos va a brindar información de unas zonas a otras, porque cualquier estímulo, como dijimos, que esté sucediendo en un lugar, me va a avisar a todo el resto del cuerpo que hay algo que se está modificando. Entonces, este envoltorio y estructura que me está dando la fascia en esta zona, en este caso, me va a dar una respuesta al resto del cuerpo. El sistema de fascia está caracterizado por una gran capacidad de deslizamiento y desplazamiento. Lo que acabo de explicar recién. Cualquier estímulo que yo dé, se va a producir un desplazamiento en otro lado. Entonces, esto sería el modelo externo de cómo nosotros vamos a empezar a observar a la persona. Porque este modelo interno van a estar trabajando todos los que hagan terapias manuales, ¿sí?, o todos los que busquen de alguna forma normalizar la situación patológica o la característica que esté trayendo al paciente a una consulta. Ese es el trabajo del consultorio. Pero si nosotros nos vamos a enfocar en el trabajo en el gimnasio o en el trabajo con ejercicios, o sea, brindando un estímulo externo a la persona, vamos a pensar en este elemento. Incluso si hablamos de trabajo miofacial, ejercicios de liberación miofacial con bandas elásticas, ejercicios de liberación miofacial con el rollo, la utilización de la pelota lacrosse, el mismo trabajo de elasticidad y movilidad, vamos a pensar en este muñequito y vamos a saber que dentro de este muñequito tenemos muchos segmentos, como el ejemplo de la columna, que nos van a traer un modelo interno parecido al que vemos acá en la derecha, ¿ok? Así que tenemos la tensegridad, que es el principio estructural entre barras y cables que sostienen y le dan forma al cuerpo humano y le permiten moverse y cambiar. Y vamos a tener un modelo interno que va a responder a esta forma un poco más específica.